Listo. Hola, saludo a todos. Muy buenos días, buenas noches, buenas tardes. En este momento le vamos a presentar nuestra exposición, cuya tesis es la eficiencia energética en ascensores, implementando motores asíncronos y frenos regenerativos. Los ponentes somos Sergio Andrés Mota Mejía y Edwin David Díaz García. Ok, actualmente en el transporte, en la industria y en los mecanismos robustos de alto torque, hay momentos en los cuales eh, hay subprocesos que desperdician energía, cuya energía podría ser recuperada cinéticamente, proporcionándole más autonomía a estos mecanismos, como se puede ver en los trenes eléctricos que tienen superficies regenerativas, como se puede ver en los autos de Fórmula 1, que en las llantas tienen regeneradores cinéticos, y como se puede ver en algunos mecanismos de elevadores verticales, de lo cual se trata nuestro proyecto, que es presentar, que es diseñar un mecanismo electroregenerativo para un elevador que en determinados procesos puede aprovechar energía que se está perdiendo en los elevadores convencionales. Ok, como marco teórico y tenemos un componente muy importante que es el arrancador suave para motores trifásicos o motores de inducción, y funciona de la siguiente forma. Eh, las tres fases provenientes de la red que llegan directamente a un motor, esta vez van a llegar primero a un arrancador suave, el cual en cada fase él me proporciona un tiristor triac o dos tiristores SRs en antiparalelo. Y recordando, un tiristor es como un diodo que tiene una compuerta gate en la cual, a la cual es esta que está aquí, llega, de la cual proviene un generador de señales, en la cual cada señal tiene el voltaje suficiente como para abrirme el tiristor, abrirme el paso de la corriente. Entonces, el secreto de esto es que este generador de señales debe tener una frecuencia específica, con la cual cada vez que yo abra el paso de la corriente me esté evitando los altos picos de corriente en el arranque, que recordemos, en el arranque es donde se proporciona la más grande cantidad de torque, y me daña el motor. Como podemos ver aquí, eh, gradualmente se va aprovechando toda la energía que me va proporcionando la red, de acuerdo a que conmutemos en cada momento, y vamos conmutando la frecuencia del tiristor con la frecuencia de la red. Vale, otra máquina indispensable en lo que va a ser el diseño de nuestro sensor es el motor asíncrono. Para este motor tenemos que tener en cuenta tres conceptos fundamentales: lo que sería la velocidad del motor, lo que sería la velocidad síncrona, y lo que sería la potencia de salida. Entonces, para calcular la velocidad del motor y la velocidad síncrona, pues tenemos las fórmulas que se encuentran aquí abajo, donde la F sería la frecuencia de la red, la P sería el número de polos y la S es el deslizamiento. El deslizamiento es la diferencia que hay entre las velocidades del motor y las síncronas, ya que nunca van a ser iguales. Entonces, con ayuda de la S, el deslizamiento, podemos calcular otras cosas como los que sería la eficiencia del motor asíncrono y demás. Entonces, ¿por qué son importantes estas dos velocidades? Pues realmente estas dos velocidades van a hacer que nosotros podamos determinar cuándo el motor va a actuar como un motor como tal que genera potencia mecánica y cuándo la máquina va a actuar como un generador, el cual se induce una potencia mecánica y él genera una corriente eléctrica. Entonces, cuando la velocidad de sincronismo sea mayor a la del motor, pues actuará como un motor, y cuando la de sincronismo sea menor a la del motor, será un generador. Y hablando de la potencia de salida, es importante recalcar que el torque de salida mecánico nunca va a ser igual a la entrada o a la potencia inducida electromagnética. Esto se debe a las pérdidas que hay en el cobre y en el entrehierro y pues en las pérdidas de rozamiento de la máquina. Vale, entonces cuando hablamos de motores y elevadores de carga o elevadores, Eh, tenemos varios tipos o varias configuraciones. La primera
sería la de una velocidad, la cual es usada para edificios pequeños a bajas velocidades y bajas y cargas pequeñas. Cuando me refiero a bajas velocidades, digo que son más o menos 0,7 metros por segundo. Y esto se debe, o esto tiene que ser así, debido a que como solo se maneja a una velocidad, si se aumenta esa velocidad o ese tope, o si se aumenta la carga, se van a generar errores en lo que es la parada y pues esto no es deseable en este tipo de elevadores. Con las dos velocidades o el manejo de dos velocidades para el motor, para el ascensor, se solucionaron todos los errores o todos los márgenes de errores que se podían generar, pero se aumentaron costos y se aumentó el ruido de la máquina, por lo cual tampoco no son muy utilizados. Los más utilizados hoy en día son los variadores de frecuencia, el cual nos permite controlar tanto el arranque como el descenso y la velocidad en cualquier punto del trayecto. Ahora, como hablaba mi compañero Sergio en la contextualización, existen sistemas de regeneración de energía cinética, los cuales pues son aplicados generalmente, hoy en día son muy aplicados a la movilidad, pero pues encontramos un ejemplo de aplicación en un elevador y pues nos llamó mucho la atención y nos inspiró para hacer el modelo o diseño que realizamos. Entonces, el sistema que encontramos fabricado por la empresa Fein consistía en implementar o utilizar la energía que se estaba, o la energía cinética que se perdía en ciertos o en específicas trayectos del ascensor para guardarlo en baterías y luego implementarlo como potencia mecánica para el ascensor. Ok, y el ascensor que vamos a usar en nuestro diseño es un ascensor de tracción eléctrica, el cual es muy conocido y está presente por una cabina, un chasis, un contrapeso, el sistema KERS regenerativo, que mencionó mi compañero anteriormente, y el motor de inducción, que está acompañado del variador del arrancador suave y todos los demás. Aquí le estamos presentando un diagrama en el cual están presentes todas las partes de un ascensor en su estructura electrónica, mecánica, física. Y a continuación le vamos a presentar las partes más influyentes en el mecanismo. Eh, una parte muy principal es la bancada en la cual están impuestas las poleas y los aros que soportan la tensión de los cables de tracción. Y también también establecidos las plantas, las plantas, los motores de inducción y los bancos capacitivos. Tenemos el limitador de velocidad, el cual físicamente en trabajo conmuto con el motor me limitan la velocidad a un parámetro establecido. En nuestro proyecto es 0,7 metros por segundo como velocidad nominal, ¿sí? Velocidad de cruceros también se le podría decir. Y tenemos los cables de tracción. El cable de tracción más común es el de 8 por 19 Seul, el cual está compuesto por 8 fragmentos que están aquí alrededor del alma, y cada fragmento tiene 19 hilos de acero. Vale, entonces basándonos en todo el estudio o toda la revisión bibliográfica que hicimos acerca de sensores y sistemas regenerativos, construimos o diseñamos el sistema que está viendo en pantalla. Entonces, básicamente implementamos todo lo que usamos para poder diseñar un sistema en el cual podamos aprovechar la energía cinética en ciertas viajes que se puede realizar en la cabina de un ascensor. Entonces, ¿qué hicimos para poder analizar todo esto? Dividimos como los ciclos de trabajo, los tiempos de trabajo que va a tener nuestro ascensor regenerativo. Entonces, va a haber un punto en donde la máquina sincrónica va a actuar como un motor y va a haber otro punto en donde actúe como un generador. Ok, en el momento en el que mi motor funciona como proporcionador de torque, o sea que es el responsable de el movimiento del elevador, eh, ese proceso tiene dos condiciones. Cuando los componentes digitales del chasis o de la cabina interpretan que el elevador debe realizar un desplazamiento vertical hacia arriba
con más de la mitad de la carga nominal que soporta el sistema de levantamiento, ¿sí? O sea, si un elevador está diseñado para llevar 400 kilos, cuando dentro de él haya más de 200 kilos, se necesita que el motor me proporcione su torque. Y la segunda condición es cuando los componentes digitales de la cabina eh, mm, los componentes digitales de la cabina me interpretan. Uy, tocó arreglar eso. Tocó arreglar eso porque me puse a leer. Me puse a leer. Está repetida la condición en el PDF. Pillera. No, Eh, no, es que sea igual, solo cambia el menor y el mayor. bueno, prosiga la como generador. Vale. Entonces, ¿cómo tenemos para la segunda condición cuando la máquina síncrona funciona como un generador? Entonces, el diagrama que viene en pantalla es el diagrama o lo que nosotros pensamos como el actuador la imagen anterior. Entonces, por favor. Entonces, el actuador es como un switch que nos conecta el motor asíncrono a la red eléctrica o nos lo conecta a un banco de baterías. Entonces, para que funcione con el generador, se tiene que cumplir las siguientes condiciones específicas, cualquiera de las dos. Entonces, lo que mencionaba mi compañero del peso nominal es muy importante y determinante en esto para el sistema de control. Entonces, el sistema de control mide la carga y si la carga supera al peso nominal cuando va en bajada, eso quiere decir que la carga o lo que pesa el ascensor o la cabina del ascensor va a ser mayor a la de contrapeso y pues va a bajar por acción de la gravedad. Entonces no va a necesitar ningún tipo de torque mecánico y tampoco va a necesitar ningún tipo de frenado, ya que en la cabina de máquinas pues, se posee un sistema mecánico el cual regula la velocidad y no deja que aumente más de ahí. Entonces, debido a esto, pues la cabina se va a mover a una velocidad constante y el motor no va a tener que ofrecer ningún tipo de torque. Entonces, en este punto es donde el motor va a actuar como un generador, ya que el rotor está girando libremente por el torque que le induce pues, los cables de acero. Entonces, el sistema de control se da cuenta de esto y pues hace que el actuador cambie de estado y conecte los cables del motor al sistema del banco de baterías. Entonces, como sabemos, debido a la rotación constante del rotor se va a generar una energía alterna, energía eléctrica alterna, la cual pues va a pasar por un sistema de evacuación, el cual va a ser convertido de alterna a continua y pues va a ser regulada para ser almacenada en un banco de baterías. ¿Qué vamos a hacer con toda esta energía almacenada? Pues posteriormente la vamos a utilizar en la noche para el sistema de iluminación del edificio. Entonces, obviamente tiene que volver a ser convertida en alterna para poder ser utilizada en los pasillos. Pues básicamente esos serían los dos ciclos de uso. Ok, ahora les vamos a presentar un ejercicio y simulación de arranque. Es decir, con el arranque directo y con el arranque suave. Pues, pues con el objetivo de mostrar la importancia que tiene el arrancador suave. Entonces las características de mi simulación es que tenemos una carga de 20 newtons metros que aquí la vamos a presentar escalada y más adelante le vamos a explicar por qué. La potencia de nuestro motor es de 7.5 kilowatts y el voltaje de entrada de la red es de 460 volts. Inmediatamente les queremos mostrar el cálculo del factor de potencia con la ecuación que tenemos que la potencia del motor es igual a raíz de 3 veces el voltaje de línea por la corriente de línea por el coseno de teta. Aquí nos queda un 3 ya que debemos convertir, ya que los arrancadores o la conexión directa están en Y, entonces se convierte en un 3. Pues para pasar de Y a delta o de línea es raíz de 3, entonces raíz de 3 por raíz de 3 queda un 3. Y finalmente nos queda que el factor de potencia es 0,54, un factor común en un motor de inducción. Entonces, en MATLAB Simulink realizamos ambas simulaciones y este es el esquema o circuito de la simulación directa. Aquí se puede ver la red que llega directamente al motor y de la cual sacamos las tres corrientes, la velocidad del motor y el torque electromagnético. En estas gráficas les podemos presentar cómo la primera, que es la de corrientes, se eleva a casi 150 amperios, ¿sí? Cuando el torque es
es solamente de 20 newton metros. La velocidad del motor sí oscila entre los 1700 y 1800 RPM. Y ahora, en la simulación de arranque suave, les creemos, aquí está la simulación, aquí pueden ver eh, los tiristores en antiparalelo, están las tres parejas, o sea, los seis tiristores que están conectadas a las redes, a las líneas de la red eléctrica que me llegan al motor y saco las mismas características. En mis gráficas del arrancador suave, miren, aquí se puede ver notoriamente cómo no alcanza los picos tan altos las corrientes y es mucho más reducida desde que arranca hasta que empieza a tomar la más grande cantidad de torque. Como pueden ver, en estos momentos de altos picos, abajo en el torque se evidencian cómo empieza a variar tanto el torque. Obviamente se alcanza la misma zona de 20 newton metros, la velocidad del motor es la misma, pero las corrientes en un punto máximo que es muy pequeño alcanzan los 60 amperios, pero después no se pasan de 45 y llega de forma más ordenada a su eje nominal que son 10 amperios. Entonces aquí se puede evidenciar el ahorro energético que se concibe con los arrancadores suaves. Finalmente, entonces, como conclusiones de nuestro trabajo, tenemos que, pues, después de haber realizado todo este análisis y todo este estudio, podemos ver que la regeneración energética puede ser aplicada a muchos otros campos de la industria y no solo como al campo de la movilización y demás. La segunda conclusión es que lo, la energía recolectada en el sistema de la elevación también puede ser usada para otras cargas externas que no son exactamente para el mecanismo, sino para los usuarios. Digamos, puede ser usada para la ventilación de, de la cabina, puede ser usada para la iluminación, puede ser usada para determinado, determinado piso que necesita constantemente una inyección de energía. Y como tercera conclusión tenemos el diseño de un sistema autosostenible en el cual se pueda aprovechar en más cantidad de procesos las pérdidas de energía. Ok, esto sería todo. Muchísimas gracias por estar hasta el final y por su atención.